Vale, yo lo primero que iba a decir, y bueno, para mí es como una derrota, pero bueno, y es admitiros que el debate bueno, se va a cumplir un año de este debate que tuvimos el año pasado en Halloween, voy a aceptar que hay ideas innatas en el ser humano, que no dependen de la sociedad. Sí, hay ideas innatas. Un aplauso por el valor de... Escuchas esto y al principio estaba pensando en plan que grabamos un podcast en Halloween pasado, pero no, es una mierda nuestra, ¿verdad? Sí, bueno, es un debate que hemos hablado mucho aquí, ¿no? Pero es eso. Solo deciros que... Bueno, ya tuve esta discusión, la misma discusión que tuvimos en el parque el otro día aquí con Fran, que vino a mi casa. Y era súper como tú, en plan sociología. Ya no somos animales. Claro, a ver, lo que sí que es verdad es que las fuerzas primitivas que nos mueven, sí que es verdad que se han socializado bastante. O sea, no comemos como putos locos, pero seguimos necesitando comer. Aunque si comemos gourmet no significa que estemos apartando esa necesidad de comer. Entonces, y el carácter reproductivo también es algo innato en la sociedad, o sea, en el individuo, perdón, para seguir reproduciéndose. Pero sí que es verdad que hay que aceptar ideas, que hay como cosas innatas que no dependen de una sociedad. Si no estuviéramos viviendo en sociedad, seguiríamos moviéndonos en ciertos aspectos. Entonces es eso. ¿Quién te ha hecho cambiar de idea? Necesito saber eso, tío. Pues eso, a ver, me vuelvo loco. Un poco... Se echa la mano a la cabeza. Dios mío, ¿qué fue? Un poco Kant, la idea de Kant del racionalismo, que dice, no es todo empírico, pues eso me hizo pensar un poco, porque el debate mío mi defensa era un poco empirista, ¿no? De todo se adquiere con la experiencia. Pues ahí con el racionalismo de Kant dices, hostia, a lo mejor tiene más razón Kant que estos chavales. Y hasta ahí poco más, tampoco, así un poco más mío. Pues este Halloween lo volvemos a tener y así tus amigos de mierda que decían tonterías, tío, a ver si se calla la puta boca. Pues el amigo este que más pesado estuvo ya tuvo ese cambio antes que yo. Vale. A la final de verano ya me dijo, tío, lo he estado pensando tal y he estado leyendo ciertos autores y he cambiado de opinión. Y entonces eso al final yo creo que todos vamos a tener que llegar al mismo punto. Según Fran era 10% biología, 90% restante psicología, o sea, sociología. No, a ver, es una proporción buena, no sé. No sabría decir, no puedo hablar de porcentajes. ¿Tú rondas por ahí todavía? No, o sea, no puedo hablar de porcentajes en ese tema. Yo diría que sí que es verdad que todas las necesidades estas básicas o primitivas que mueven al ser humano se han socializado, pero no significa que sea 10%, no. Es más bien, claro. Sí, es eso. Yo defiendo eso. Por ejemplo, es como el tema de los miedos, o sea, es algo primitivo y biológico, solo que ahora tienen otro significado que cambiamos a nivel social, pero es algo de origen biológico. O sea, sí, frente a los peligros. Y claro, porque los animales en sociedad no viven ninguna especie vive en sociedad, viven en conjunto, sí. Y son animales que se van moviendo. Nosotros, por suerte, pues no sé por qué, porque tenemos más capacidad intelectual, hemos desarrollado una sociedad, pero si no fuera así seríamos seres, no sé, tienen que haber culturas no, pero seres humanos muy primitivos que vivan en un conjunto que no tengan, no sé si me estoy equivocando ahora, pero es eso. No, yo defiendo... Especies indígenas, a lo mejor ya no tanto, pero hace años que tienen concepciones totalmente distintas del mundo que nosotros. Claro, y a lo mejor... Cosas que sí. Creo que fue... que eso hace años le llevaron la historia de Shakespeare a una tribu de indígenas en Latinoamérica, creo que era. Y se quedaron loquísimos con la historia, en plan, por ejemplo, estaban en contra del protagonista, o sea, la leían totalmente distinto a como lo leemos nosotros, pero porque tienen unos valores muy distintos. Claro, porque la sociología es parte importante. Sí. O sea, no hay que negar que la sociología y la psicología son muy importantes, pero sí que es verdad que hay que saber, o sea, hay que admitir que hay algo innato siempre en el ser humano. Y sobre todo ideas también. La idea del miedo, por ejemplo, yo creo que es algo innato. Es algo que el ser humano adquiere
como una respuesta al peligro que pueda haber, ¿no? Pero eso, yo por ahora sí. Eso es lo más importante que he hecho estos días. Lo más importante. Hostia, pues es importante, cambia tu idea del ser humano, ¿sabes? Sí, bueno, no está mal. Pero bueno. ¿Me has cambiado de opinión en alguna cosa? Y bueno, pero más o menos vinculado a eso, tenía un debate que ahora sí que está en mi cabeza bastante tiempo, y es si vosotros consideráis que el individuo es diferente a la sociedad, en plan, es que no sé cómo explicarlo, separado de la sociedad. Si todo individuo desde que nace hasta que muere está socializado ya, actualmente. O si es posible el concepto de individuo separado, de que no forme parte de la sociedad. Claro, pero esto es lo que hablamos también en Halloween, ¿no? En plan... Sí, no me acuerdo. Y ahí va algo. Necesito desarrollar más eso, no he cogido el punto. A ver, si podemos considerar que un individuo se separe a la hora de explicar al individuo, se separe de la sociedad. Y tú vas a decir, la psicología hace eso. Sí, pero la psicología no sé, desde las bases, son unas bases sociales. Sin la sociedad no se hubiera explicado la psicología, ni el porqué de todo. Pero... Porque si la gente mala es mala porque es biológicamente y porque naturalmente es mala, o porque el contexto en el que se ha criado, la sociedad en la que se ha criado le ha hecho. Eso. Si todo, en plan, todo lo que explica las ciencias que expliquen, que creo que solo es la psicología, al individuo de por sí, es separándolo, hay que separarlo, o tienes que tener en cuenta siempre, 100% siempre, que vive en un contexto social, histórico, lo que queráis. Ese es mi debate, de si hay algún caso o alguna forma de decir, separamos al individuo para explicar algo, sin tener en cuenta nada de la sociedad. Sí, o sea, dependiendo de la rama de psicología que sea, o sea, por ejemplo, la rama de la psicología social siempre es cómo se comporta el individuo respecto a los demás y actuando en sociedad. Pero, por ejemplo, si tú coges psicología cognitiva, que lo que hacen es estudiar como los patrones a lo mejor que tienes de comportamiento, esquemas mentales, eso es siempre a nivel de tú como individuo solo, en plan, cómo funciona tu cabeza, qué patrones tienes, que a lo mejor luego puedes verlo como si ha podido influir en su crianza que tenga un patrón u otro, pero no se enfoca así, sino que se enfoca a tú como individuo, cómo funciona tu mente en psicología cognitiva, qué patrones tienes, qué sueles hacer, y eso es como persona sola. Y luego, por ejemplo, la rama de biología también ignora al individuo en sociedad, lo hace también de manera individual. Si acaso claro, se centra más en la genética, en la herencia. Es lo que tú dices, todo, el cómo te comportas, el cómo hablas, todo está influenciado por la vida que has llevado y qué estímulos has tenido y qué referentes, ¿sabes? En plan. Pero, por ejemplo, mira, hay partes de psicología que estudian tus tiempos de reacción, cuánto tardas en comprender una palabra cuando te la presentan, el tiempo de reacción frente a un estímulo, todo eso es a nivel individual. Ahí no tiene nada que ver con lo social. Eso es estudiarte tú como persona sola, con tus cosas. Claro, sí, te estudian a ti, pero el cómo eres es el resultado del resto. Pero, por ejemplo, tus tiempos de reacción, que es lo que tu mente tarda en comprender el significado de una palabra una vez que te presentan las letras, eso es algo individual, no se aprende ni se desaprende. Eso es como funciona. ¿No es algo que se pueda ejercitar? Sí, ¿no? Mira, en cosas un poco más elaboradas sí que las puedes aprender, pero los tiempos de reacción, que son milisegundos, no se pueden cambiar ni entrenar. Eso es... Es que son milésimas de segundo, es lo que tarda tu cerebro en procesar algo. Esto no se puede mejorar. Es literal cómo funciona tu... Voy a creerte porque estudio psicología. No, pero en plan, si lo que una persona tarde 0,1 segundo más en esto o lo otro, eso, por mucho que lo aprendas, no vas a mejorar tu tiempo de reacción frente a un estímulo. Puedes entrenarte a si te dan un aviso, si tal, pero el tiempo de reacción puro, que es muy, muy poco, eso es personal. O sea, por poner un ejemplo, los mejores jugadores del LoL, nunca vas a poder llegar a ser el mejor jugador del LoL si no tienes esa capacidad de, por ejemplo, reacción-respuesta. La parte de... O sea, por ejemplo, hay una parte del LoL que sí que es aprender, que es sobre el macro game y tal, pero hay una parte que es de tus reflejos y de tu velocidad al responder a un estímulo, que eso no se mejora, se le puede entrenar,
para que falles menos y tal, pero hay una parte importante ahí que es innata. Sí, hay mejora hasta un cierto punto. Entonces esa parte innata, eso tan fisiológico, eso es individual, eso ya no se influye. Entonces, en plan, partiendo de una base de nacimiento, hay gente que nace con unas capacidades mejores, ¿no? Ahí, pues de hecho, se ve, por ejemplo, en la inteligencia. O sea, se intenta acotar, lo que pasa es que es muy difícil y hay muchas teorías de cómo abordar la inteligencia y tal, pero hay una parte que es innata y otra parte que es con aprendizaje. Hay ese porcentaje que se puede discutir cuánto sea innato, eso es innato de cada uno. Claro, eso iba a preguntar, en plan, ¿cuánto? Porque esto se lo pregunté a Pablo en su día y no sabía responder. O sea, decía que imagino que la psicología tampoco estaba segura de cómo responder. Es que depende de algunos estudios han mostrado una cosa, otros factores. O sea, yo recuerdo cifras que rondaban el 30-40% innato. Yeah. Pero todo lo demás, que al final tiene mucho más peso, es lo que luego hagas con eso. Pero hay mucho debate, en plan, ni siquiera existe ya aclarar el concepto de inteligencia. O sea, hay 16 formas de enfocar la inteligencia.